y lo bueno de un tribunal constitucional que se aleja de lo popular, porque tú tienes derecho a hablar lo que hablas. Tú tienes derecho a expresar como opinas. Claro, lo que no tienes derecho es a mentir, por ejemplo, ¿no? Y en Ya. todo caso, lo que está señalando de que se ha consagrado una impunidad es una falsedad absoluta. Y Porque esta regla no se inventó para la presidenta Boluarte. Esa regla la ha tenido Fujimori, la ha tenido Toledo, la ha tenido García, Humala, Exitosa. Kuczynski, y todos, tú sabes dónde están. vamos a conversar en primer lugar con él. Doctor Campos, buenos días. Hola Nicolás, buenos días, escuchándote con mucha atención. Era previsible que esto iba a pasar, ¿no es cierto? O sea, para ustedes no es ninguna sorpresa. No, porque siempre los resultados, y lo bueno de un tribunal constitucional que se aleja de lo popular, porque tú tienes derecho a hablar lo que hablas. Tú tienes derecho a expresar como opinas. Claro, lo que no tienes derecho es a mentir, por ejemplo, ¿no? Y en Ya. todo caso, lo que está señalando de que se ha consagrado una impunidad es una falsedad absoluta. Y Porque esta regla no se inventó para la presidenta Boluarte. Esa regla la ha tenido Fujimori, la ha tenido Toledo, la ha tenido García, Humala, Exitosa. Kuczynski, y todos, tú sabes dónde están o cuál es su situación jurídica actual. por eso mismo, Con lo cual, mi conclusión es escucha, el artículo 117 tiene que ser cambiado para no terminar, para impedir que nos roben. Para eso, para impedir que... No confundas el plano, Nicolás, porque lo importante es pues, quizás que este país sea el único, por lo menos del continente, que tiene a todos sus expresidentes presos, procesados, investigados. Entonces, establecer que la regla que se consagra para conciliar dos situaciones, presunción de inocencia, porque tú no puedes ir preso porque alguien te señale, o dos, ¿no? Privilegiar la gobernabilidad, que fue la regla que se estableció para evitar lo que hemos visto como espectáculo, como romper puertas, etcétera, a un presidente de la República no vuelve a ocurrir. Entonces, todos estos presidentes han tenido esa regla y ninguno, ¿no? Ha resultado con impunidad. Todos están presos, investigados. Uno incluso ha tomado una lamentable decisión fatal, pero todos han sido procesados, porque lo único que busca esta regla no es generar una impunidad para siempre. O como ocurre con los americanos, donde Biden, ¿no? Hasta Biden se ha sometido a la regla de la Corte Suprema Americana, en virtud de la cual por actos oficiales tiene impunidad para siempre. Inmunidad para siempre. En cambio acá no, acá lo único que se busca es que para efecto de que un presidente gobierne sin el acoso a investigaciones, todo comience una vez que termine su mandato. Y con esa regla, insisto, todos los expresidentes de este país, quizás que un país que puede tener miles de efectos, menos que los expresidentes se salen con la suya y no reciben su investigación, por lo menos porque corresponde establecerlos como inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Ya, pero es decir, Exitosa. tú mismo estás diciendo que lo que nos ha pasado en el Perú es que todos los expresidentes, de una u otra manera, han tenido que enfrentar al final de su mandato procesos e incluso algunos de ellos ya sentencias que los acreditan como autores del delito de corrupción. El problema es por qué tenemos que aceptar que esa situación es la mejor. ¿No sería una mejor situación el tener mecanismos de control constitucional para cuando tienes las evidencias, de que un presidente está metido en un acto político, es decir, lo destituye por corrupto? No esperas que termine el mandato, que pasen años para poder juzgarlo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que finalmente crees una situación. Mira, en primer lugar, el que exista un presidente corrupto o no, que eso nuevamente lo define la justicia, no Nicolás Lucas ni Joseph Campos, ¿no? Eso es parte del modelo constitucional y el modelo político que tenemos. Entonces tú no le puedes echar a la Constitución la culpa de que nosotros seamos tan malos electores o que el modelo político esté en la crisis que está. Porque la crisis de este modelo político comienza en los 90, en un régimen en el cual tú también tenías algún nivel de simpatía entonces. Pero en ese momento, ese modelo político
ese modelo no entendí político eso del que en nivel de simpatía entonces, ¿no? Ah, Esa bueno, parte no la yo sí entendí. lo recuerdo porque tú comprenderás que yo sí he estado participando en la vereda democrática correcta en los 90. Y ciertamente en ese momento, ¿Y en en qué? ese O sea, momento, pero perdón, pero aclárame lo que estás diciendo. O sea, según tú, no, yo no, soy no, prefiero fujimorista. avanzar, mira, O sea, yo soy prefiero avanzar. fujimorista y me lo dice gente que ha ¿Quieres? estado llamando a votar por Keiko Fujimori y aliada No, con no, Keiko no, no, Fujimori. No no, te no. pases, pues. O sea, eso ya No, parece broma. yo no he ¿No? llamado en ningún momento y yo sí, en cambio, a diferencia tuya, yo sí tengo registro de lo contrario. En cambio, tú sí has tenido un registro, has tenido un expresidente que te cuadró y ciertamente yo Exitosa. quiero evitar esa situación de recordarlo Pero porque yo no entro en debate ¿quieres en tu hablar de condición. eso? Si quieres hablar de No, no, eso, no, no. hablamos de eso. No, no, Hablamos no, de no, yo eso, estoy por hablamos, entrar. ya, pero hablemos de eso, pues. No, Sí, pero es yo que no estoy puedes tocar convocado. el tema de una manera, yo sé, Yo provocadora y puedo no ir al convocar. fondo. ¿Ya? ¿Quieres que te No, diga es una que yo estoy cosa? por entrar a una Yo clase. Yo creo estoy que por entrar a una clase. el fenómeno de los niños existe hace rato en el Perú y existía en la época de Fujimori. ¿Está bien? Ah, Y yo bueno, está creo bien, que el lo aclares ahora, me parece expresidente, una corrección que el saludable. Me expresidente parece que tu Valentín corrección es Paniagua, saludable. el expresidente Valentín Paniagua, que fue señalado no por mí, por una tercera persona del entorno más cercano a Vladimiro Montesinos, dijo que él era parte. Yo no lo creo. Yo no lo Bueno, creo. Yo mira, me yo comuniqué ciertamente con creo que de Valentín. mal gusto, Pero escúchame, es de pues. mal Es gusto que no hablar de una puedes. persona que no se Pero puede por defender, supuesto, pero pregúntale a alguien ¿no? que está vivo. Pregúntale a Víctor Andrés No. García Belaúnde, que fue testigo de mis comunicaciones con Valentín Paniagua luego de los hechos. Pero lo que debió ocurrir en esa época, que no ocurrió y que recién lo estamos haciendo hoy, es ver qué señores candidatos recibían dinero de empresarios para a la hora de llegar al Congreso votar por lo que quisieran los fujimoristas. Ya, Eso yo voy a ocurrió en el Perú conceder con la gente de Acción posibilidad de Popular. que no pasó lo que supuestamente se te vio, ¿ya? Pero lo importante es que en ese momento la crisis del modelo político no comienza ahora ni comienza hace 10 años. Entonces, el problema de que existan gobernantes o congresistas con problemas no es un problema de la Constitución, no la confundas. Acá el No, tema no, es lo pero siguiente, no, es no. saludable que un presidente de la República gobierne inspirado bajo dos criterios, gobernabilidad y presunción de inocencia, y lo haga con tranquilidad, pero por supuesto, porque el político, y tú lo sabes, porque tú eres una persona vinculada al mundo de lo político, siempre está expuesto a diversos señalamientos. Lo que no puede ocurrir es que cada Exitosa. señalamiento automáticamente se convierte en una investigación. Porque si no vas a tener un presidente, como dicen los americanos, para darle inmunidad permanente y para siempre a sus presidentes, Claro, que las pero denuncias o provocan oprobio público, pero y segundo, tú provoca un mismo, político Joseph, cobarde. pero te das cuenta que tú mismo estás dando los argumentos. O sea, tú estás describiendo un Y nadie país, saca un presidente de la un país República que no durante su mandato. existe. Joseph, lamentablemente, un país donde la institucionalidad política se ha venido abajo, donde los partidos políticos no merecen el nombre, donde los expresidentes están todos o presos haciendo cola para ir presos o se suicidaron para no ir Lo que presos. pasa, mira, Entonces no me mira, puedes decir, Nicolás, es no muy me di- puedes es muy hablar difícil- de es muy que difícil si viviéramos conversar. en una democracia europea, pues, es Joseph. muy difícil conversar con alguien que eventualmente maneja un discurso político a través de tu labor periodística, que es válido, frente a una persona que te puede dar la virtud constitucional de una institución como la que se ha restablecido y que tiene, objetivamente hablando, resultados que no son lo que tú dices, ¿no? Todos los expresidentes que han tenido esta regla, al final de cuentas, han tenido persecución penal, con lo cual, en realidad, la impunidad no existe, ¿ya? Entonces, ese es el problema pero- que hay que entender y dar Ya, eficientemente al pero yo te ciudadano. puedo hacer una pregunta. ¿Tú no crees que el artículo 117 de la Constitución debería modificarse? De que no es posible que no se contemple con el respeto a la presunción de inocencia, a que no se haga un uso o un manoseo político de las acusaciones contra los presidentes en ejercicio o lo que fuera, lo que quiera. Pero ¿no te parece que sería correcto que la Constitución diga que un presidente involucrado en actos de corrupción de los cuales se haya acreditado evidencia sí puede ser investigado e incluso destituido por ese Mira, cargo? ¿No te eso- parece que sería eso correcto? Eso puede ser parte de un debate que tendría que existir para que cambie la regla. Pero No ese sé es si el estoy o no debate. estoy de acuerdo. Pero yo Pero lo que ese te es digo el es lo siguiente, debate. cuando tú tienes a un presidente que le abres hasta investigaciones por una operación
de la nariz. De verdad, prefiero la regla. Porque además, nuevamente, la regla ha demostrado que no consagra impunidad. O sea, puede ser que tú, finalmente, yo soy muy respetuoso de la forma como tú desarrollas tu labor periodística, pero lo que no puedo de alguna manera acompañarte es en el razonamiento de que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, acercándose a la Constitución y alejándose de lo popular, porque es muy popular hablar mal de los políticos, ¿no? Es la virtud de la regla. La regla permite gobernar sin tener un presidente acosado por discursos, por señalamientos, que le puede dar rédito al político, al periodista, a cualquiera, menos al país. Entonces, el tema está en que la forma en la cual se ha restablecido la regla concilia, creo yo, varias cosas. Lo que no genera es impunidad, porque nuevamente todos aquellos que la han vivido están en este momento investigados, procesados, detenidos, presos, ya sabes, con todas las consecuencias. Con lo cual es falso atribuirle a la regla establecida consecuencias que no tiene. Eso es lo que no te puedo acompañar. Puede ser que hasta podría decirte, sí, pues revisemos el tema constitucional. Lo que no entiendo es por qué eso, manejar. yo lo que no entiendo es por qué eso no ha sido el centro de la discusión. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos una constitución que no nos permite entonces? Es decir, si por lo menos el tribunal hubiera recomendado la revisión del artículo 117 y su modificación para impedir que ocurran situaciones como las que lamentablemente hemos enfrentado con todos los expresidentes. Pero hubiera sido razonable, ¿no es cierto? Te explico por qué no pasa eso. ¿Por qué? Porque los tribunales constitucionales defienden la Constitución, no hacen la Constitución. La Constitución y las reformas constitucionales la desarrolla un proceso político por representantes políticos. Este tribunal, cuando en un momento incluso se le puso un debate la constitucionalidad de la Constitución del 93, como recuerdas, dijo todo aquello que era lo malo, pero dijo yo no puedo hacer nada contra esa Constitución porque ese acto, yo soy un defensor de la Constitución. Entonces lo que ha hecho es interpretar una norma existente que tiene virtudes, que le va a dar tranquilidad, porque lo que no es correcto también que un país tenga 6 presidentes de 6 años, Nicolás. Eso tampoco tú también puedes aceptarlo, ¿ya? Entonces ese tema, en realidad lo que debemos apuntar como tarea urgente es el desarrollo de reestructurar un sistema político que fue golpeado muy duramente en los 90. Entonces, ese proceso es lo que tiene que ocurrir. Lo que no tiene que ocurrir es que establezcamos condiciones para una anarquía, una situación caótica en la cual nos vamos... Pero eso es lo que no entiendo. ¿Por qué dices que va a ser Es decir, si tú mismo estás diciendo, todos los expresidentes, aparte de Fujimori, después del año 2000, están presos o procesados o se suicidaron para no ir presos, es decir, todos están implicados en gravísimos actos de corrupción que según la justicia merecen la cárcel. Entonces, yo no digo que están implicados, lo que yo digo es que están investigados porque yo soy muy riguroso, porque yo no pretendo ser popular en tu programa ni en ningún lugar. Yo pretendo ser docente y la docencia me obliga a establecer que son investigados. Pueden ser que muchos de estos investigados que hoy le dices implicados, ¿no? Pueden ser absueltos, ¿no? Entonces, y ese problema es una posibilidad procesal. Entonces, lo que sí creo es que no se limita a la investigación y la persecución penal. Entonces, ese es el tema de fondo. Atribuirle a la regla que ha restablecido el Tribunal Constitucional consecuencias de impunidad es falso. Lo importante es comprender que en cualquier caso debemos... Pero ¿qué va a pasar con las investigaciones actualmente en curso? Es decir, no se le puede tocar a la presidenta en ninguno de los casos, ni en las muertes del año 22-23, ni en ninguno de los casos de corrupción. Yo tengo una explicación al respecto. Y si tú quieres desarrollar para efecto de quitar tu presidente de la República del mandato que tiene de elección popular, porque a ti te escoge un presidente del directorio de la radio, al presidente lo escoge el pueblo. Entonces, ese presidente, para sacarlo del poder, tiene que ocurrir un hecho de tal gravedad que encontremos, pues no sé, una circunstancia que acredite que esté distribuyendo droga, que esté en un acto de corrupción eficiente,
para efectos de que con eso, como ocurrió, por ejemplo, con el golpe de Estado de Castillo. Entonces, aparece una decisión en lo político para que lo saquen a través de la vacancia. Si no ocurre eso, si existen señalamientos, investigaciones sesudas, etcétera, espérate al término del mandato. Ese es el punto. Pero que vas a ser perseguido, vas a ser perseguido. En este caso aquí, además, se identifica personalmente como si esto hubiera sido una regla para la presidenta Boluarte. Tú dime de todas las investigaciones, ¿cuál es la investigación que eventualmente te tenga, como por ejemplo el caso Tarata 2, o como por ejemplo el señalamiento de todos algunos expresidentes en los dramas de corrupción? No hay. Entonces, lo que resulta siendo es que esto se va a esperar a fin del 2026, que vaya falta meses. A ella esta regla es la que menos le favorece, porque lo que hace la evaluación política que trascienda esta norma es precisamente evitar el deterioro político de una autoridad. Ya la tiene el deterioro político. En realidad esto le va a servir a los presidentes que vienen, Nicolás. Entonces, ese es el punto de reflexión, para que no tenga un presidente investigado, porque tú puedes atribuirle en tu labor periodística cualquier cosa al presidente de la República. Los periodistas pueden decir cualquier cosa respecto al presidente de la República. El político puede decir cualquier cosa respecto al presidente de la República. Pero cuando tú le pones una investigación al lado de eso, esto ya tiene otra entidad. Es lo que se está evitando en este momento. Pero el problema es que el tribunal dice, ya, en todo caso aplíquenle pues la vacancia, cuando el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral también es un asunto controversial, porque finalmente para vacar un presidente no necesitas razones en el Perú, necesitas votos, nada más. Si alcanzas los votos, no importa si hay evidencia, no importa si ha habido una investigación, simplemente hay el voto. Y punto, y con el voto te traes abajo al presidente. Lo que es cierto, Joseph, es que tiene que haber mecanismos ciudadanos para impedir que cuando un presidente traiciona la confianza de sus electores y, por ejemplo, se involucra en actos de corrupción, tienen que existir los mecanismos para que esa misma ciudadanía lo saque. O sea, no puede ser que aceptemos que es normal, pero déjame terminar. No es posible que aceptemos que es normal, que hay un artículo constitucional que te impide investigar un presidente y que a la vez constates el hecho de que todos los expresidentes a partir del año 2000 están procesados por corrupción. O sea, no puede ser. Pero, o sea, ahí algo no está bien, ahí algo está fallando, algo que hay que corregir. Completamente de acuerdo contigo. ¿Y sabes cuál es el primer mecanismo? Construir una ciudadanía responsable. Porque ciertamente aquí lo que tú mismo has señalado es una realidad. Exitosa. Organizaciones políticas que existen formalmente, pero que son inexistentes materialmente. La política en manos de aquellos que destruyen el sentido de lo político, no piensa nunca que con ese discurso acusador, señalador, de manera irresponsable, difamador, aleja a los virtuosos de la política. Aleja a los virtuosos de la política. Por eso es que tiene que ocurrir algo distinto, pero que en todo eso distinto no incluye esta regla de la Constitución que se ha restablecido. Porque nuevamente, Nicolás, yo te digo, yo creo que en realidad favorecida sale la democracia cuando la democracia, el problema no es pensar por el personaje que tiene la presidencia de la República, porque ese personaje llega gracias a nuestros votos. Entonces, si tú dices que este político es una basura, el que fuere, ¿quién es peor? ¿El elector o el elegido? Entonces hay un problema de fondo. Pero no le puedes echar la culpa al elector. Es decir, el elector tiene la culpa. Entonces, como te equivocaste, apechuga y aguántate pues hasta el final. Si total tú fuiste al que elegiste. Pero la primera, mira, te digo lo siguiente. Hay un autor que se llama Ferraioli que cuenta que el problema de la Constitución es muy crítico por una razón. En estos momentos más sentimos que pensamos. Y la Constitución es hija de la ilustración, exaltación de la razón. Entonces la Constitución piensa que tú haces decisiones racionales, que tú no votas por el anti, sino que eliges. Entonces tú construyes una ciudadanía que tiene aspiraciones para desarrollar condiciones óptimas. Entonces, el tema está en que esta regla rompe la regla de que pueda dejar indefensión al ciudadano que encuentra a una autoridad corrupta, no. Solamente que como tiene la más alta autoridad, le da la posibilidad que eso lo haga luego, al final. Yo, por lo menos, y con eso tengo que entrar a dictar clases, lamentablemente estoy aquí,
yo te digo, Nicolás, yo puedo ser muy respetuoso de lo que digas, pero yo disiento enfáticamente la idea que esto signifique una regla para la impunidad. Ciertamente esto existió siempre y la consecuencia objetiva es un plano distinto yo a de por qué tenemos es decir, autoridades. yo no estoy diciendo que esto, yo creo que esto debió corregirse desde mucho antes. Desde mucho antes debió que ser corregido ese artículo 17. Yo no lo estoy criticando simplemente por lo que está ocurriendo hoy, por lo que ha ocurrido todos estos años y la prueba de la digamos, certeza de esa afirmación es lo que estamos viviendo. Pudimos evitarnos lo que estamos viviendo. El debiera y el hubiera es el tiempo sonso del verbo No, deber, pero el problema es que ahora hubiera sido bueno que así como el Tribunal Constitucional dice, pueden recurrir al mecanismo de la vacancia, hubiera dicho el Congreso debería abocarse a una discusión sobre el contenido y los límites establecidos en el artículo 117. Pero eso hubiera sido por lo menos algo de oxígeno, ¿no? No, pero ni creas, porque mira, basta que personas... Mira, yo creo que tú lo que propones es válido. Y ciertamente cuando se te escuche, no va a faltar, si no es este Congreso, el otro, que puede efectivamente hacer una reforma en la Constitución. Estoy en acuerdo con esa reforma, ese es un tema diferente, pero que tú puedas provocar a través de esta corriente de opinión que ocurra, sí, para incorporar otros delitos. Pero incorporando el otro delito, lo que no puede ocurrir es que le permitas al Ministerio Público que haga capital político. Ya, pero eso es otra cosa, banalidades. Pero ¿No? esa es otra cosa, absolutamente diferente. Pero en fin, creo que no nos vamos a poner de acuerdo, mi estimado Joseph, No, pero no Nicolás, importa. Un gran abrazo y te agradezco la entrevista. Gracias. Hasta luego. Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, ha estado en la línea, ustedes lo han escuchado.